impresiones del episodio 1136 del anime de One Piece. El capítulo se titula La vida de Kumachi. Capítulo dirigido por Yasunori Koyama, mismo director del capítulo 1122, que es donde Koby hace su Honest Impact. Nos situamos 2 años atrás, que es donde Bonnie dio inicio a su vida como pirata con el propósito de encontrarse con su padre, Kuma. Sin embargo, este se niega a permitir dicho encuentro, pues el tiempo pactado con el gobierno mundial no se ha cumplido. Y por supuesto, Kuma no está dispuesto a romper lo acordado con Saturn, pues recordemos que Saturn amenazó con convertirla en una esclava si se incumple el trato. Y Kuma, que ha experimentado en carne propia ese cruel destino, está aterrado con la sola idea de que su hija sufra lo mismo. Por eso ha tomado la dolorosa decisión de mantenerse lejos de ella. Vemos cómo el gobierno mundial sigue recurriendo a sus artimañas, difundiendo noticias manipuladas para desprestigiar a los que se interponen con sus objetivos. En esta ocasión se afirma que Bonnie es una despiadada pirata que ha herido a ancianos y niños, cuando la responsable fue Alpha, la que se hacía pasar por enfermera en el reino Sorbet, pero que en realidad era un agente del gobierno. Y descubrimos que Bonnie no solo busca a Kuma, sino también a Nika, pues cree que de encontrarlo haría inmensamente feliz a su padre. Vemos una serie de escenas donde se entrelaza la vida de Kuma y de Luffy. Comenzamos en el East Blue, cuando los Mugiwara celebran la recompensa de Luffy tras derrotar a Arlong. El estilo de animación y dibujos de esta secuencia me encantó. Ojalá el remake de One Piece tenga un estilo similar, aunque esta serie creo que no ha avanzado mucho. Por otra parte, vemos a Dragon tomar la decisión de dirigirse a Loguetown. Esto después de enterarse de la recompensa obtenida por Luffy. Sabo se pregunta por qué Dragon iría allí, pero la respuesta nos es evidente. Loguetown es una ciudad que se encuentra en la isla Polestar, una ubicación estratégica para la marina, pues está cercana a la Reverse Mountain, el punto de entrada al Grand Line. En esa época, la base de la marina ubicada allí estaba comandada por el capitán Smoker, que era famoso por no dejar escapar a ningún pirata. Evidentemente, Dragon estaba preocupado por esto y decidió asegurarse de que Luffy pudiera dar ese paso en su viaje de forma segura. Por otro lado, me encantan las escenas de Ace. Esta vez lo vemos sosteniendo orgulloso el cartel de recompensa de su hermanito, mostrándoselo con mucha emoción a Jinbe. Luffy no es el único en recibir su primera recompensa, también lo hace Bonnie. Y vemos a Kuma sostener ambos carteles mientras dice: es curioso, Dragon, como nuestros respectivos hijos ahora son piratas. Un detalle que me pareció muy divertido es ver a Bonnie, que quería parecer una adulta y por ello pues tendría que maquillarse, pero pues no tenía ni idea de cómo utilizar un labial. Claro, sigue siendo una niña, y que la cuidó pues era una ancianita que no se maquillaba, no tuvo una madre como ejemplo para ver, así que se le ocurre aplicarlo como un pequeño corazón en su boca, siguiendo el consejo de Gyogyo, el amigo de la infancia de Kuma, que acompaña a Bonnie pues protegiéndola básicamente, pero haciendo la faramaya, que es uno de sus subordinados. Y él, como es hombre, pues tampoco tiene idea de cómo usarlo, pero ella llega y le dice así, y él le dice sí, así creo que se usa. Y así, según ella, está pasando por todo una adulta, y también se coloca un piercing en la mejilla, lugar donde antes llevaba sus joyas de zafiro. En su inocencia, ella piensa que su padre no va a ser capaz de reconocerla sin sus joyas. Por eso se coloca el piercing allí en vez, asegurándose que con eso su padre sí la va a identificar. También piensa que para que su padre la vea, debe de convertirse en una pirata famosa. Pero Bonnie, tu padre te vigila y desde muy cerca. Incluso ya sabe que te has convertido en una pirata reconocida y está muy orgulloso de ti. Tras estas escenas, la historia nos lleva a Eje, donde ya observamos varios pacifistas, clones de Kuma. Vegapunk le pregunta a Kuma si ha oído del chico que se atrevió a declararle la guerra al gobierno mundial, refiriéndose claro a Luffy durante los sucesos de Enies Lobby. Kuma le revela que ese chico es hijo de Dragon, sorprendiendo muchísimo a Vegapunk. También le menciona cómo le parece curioso que posea los poderes de Goma, similar a los de la leyenda de Nika, esa figura legendaria que siempre ha admirado. Y parece ser que Vegapunk está familiarizado con esta leyenda, pues solo responde: tienes razón. Luego pasamos a los acontecimientos de Thriller
Bark, protagonizados por los Sombrero de Paja. Kuma fue enviado allí por el gobierno mundial con la misión de eliminar a la tripulación, y al Luffy estar inconsciente les propone un trato: si le entregan a su capitán, perdonará al resto. La respuesta del grupo es clara: los Sombreros de Paja se niegan y Zoro protagoniza el icónico momento de no pasó nada para salvar a Luffy. Y aquí vemos como en verdad Kuma nunca tuvo intención de obedecer al gobierno mundial. En realidad estaba investigando más sobre Luffy y se alegró mucho al descubrir que tenía una tripulación de amigos leales dispuestos a darlo todo por él. Un detalle importante ocurre cuando transfiere todo ese dolor y daño de Luffy en la burbuja, que posteriormente sería absorbida por Zoro, mencionando: algo así me dejaría inconsciente incluso a mí, dice Kuma. Que un Buccaneer haga tal declaración revela cuán extraordinaria es la fuerza de Zoro y también su voluntad, siendo que es solo un humano. Después llegamos al archipiélago Sabaody o Shambody, donde Bonnie aparece devorando pizza en el interior de un edificio, y vemos cómo Kuma sigiloso se acerca desde afuera para observarla. Está profundamente conmovido, pues será la última vez que pueda verla antes de perder su voluntad. El caos se desata en Sabaody con el rumor de que un pirata ha hecho lo impensable, ha golpeado a un Tenryubito. Kuma se acerca para ver quién ha sido capaz de algo así y queda impactado al observar que es Luffy y su tripulación. Ver esta escena desde su perspectiva fue increíble. De verdad sentí la tensión de ese momento tan delicado. Kuma, completamente asombrado, observa cómo alguien intenta defender a un Gyojin y una sirena frente a un hombre considerado por todos en ese mundo como una deidad. Esto era algo que ni él ni nadie habría podido siquiera imaginar. Es en este momento cuando Kuma empieza a conectar las piezas. Solo alguien con una voluntad verdaderamente excepcional podría ser capaz de algo así. Una figura de la que su padre le habló tanto cuando era un niño. Una figura que lo inspiró, mantuvo en él viva la esperanza y que siempre admiró. Así que Kuma, quien estaba a punto de dejar de ser él mismo, decidió apostarlo todo por Luffy, incluso arriesgando todo aquello por lo que había luchado hasta ahora. Usando sus poderes envía a cada miembro de los Sombreros de Paja lejos de Sabaody. Y cuando Luffy estaba en el suelo, desolado por no haber podido proteger a ninguno de sus nakama, Kuma reflexiona para sí: no has fracasado, es solo que el nuevo mundo será realmente duro y aún no estás listo para enfrentarlo. Por favor, no vengan aún, porque algún día tú serás el chico que salvará al mundo. ¡Qué manera de marcar un momento tan crucial en la historia! El famoso time skip. Y ahora te pregunto, ¿tú recuerdas cómo viviste ese momento? ¿Pudiste sentir la angustia de Luffy y los demás? ¿Te preocupaste por ellos? ¿Detestaste a Kuma el tirano por hacerle eso a nuestros Mugis? Y ahora enterarse de la verdadera razón por la que lo hizo. Todo calculado y muy inteligentemente por parte de Kuma. La bondad de este importantísimo personaje se extendió hacia cada uno de los Mugiwara para que estuvieran mental y físicamente mejor preparados para lo que venía. Y saben, esto me hace pensar en los momentos duros de nuestra propia vida, cuando las cosas no salen como las planeas, cuando algún problema te rebasa. Miras al pasado y hasta puedes reírte. A veces realmente cuando ya pasó tiempo y ya lo superamos, nos damos cuenta que en realidad no era para tanto. Digo esto solo por si en este momento de casualidad alguien necesita escucharlo. Todo pasa por algo y muchas veces es solo para mejor. También es maravilloso darnos cuenta que Kuma fue el primero en percatarse en la relación de Luffy con Nika, más de 2 años antes que Luffy pudiera llegar a esa forma blanca. Y aún todavía más genial si tomamos en cuenta la importancia tan grande de este personaje para que Luffy pudiera lograrlo. Y pensar que algunos se aferran a la idea de que el concepto de Nika es algo sacado de la manga
manga por parte de Oda. Por otra parte, también tiene sentido el hecho de que Kuma haya realizado estas acciones sin aparentes consecuencias, pues para este momento Kuma ya había forjado una amistad con Sentomaru y Kizaru. No se nos muestra explícitamente, pero es lógico pensar que ellos y Vegapunk le ayudaron a encubrir los acontecimientos de estos momentos. Nos trasladamos a Egghead, donde el proyecto pacifista y el trato pactado con el gobierno mundial se consumará. Y nos dan otra prueba que no hace más que evidenciar que más que odio y rencor hacia la raza pecadora de los Bakaner, lo que realmente tiene el gobierno mundial hacia ellos es un gran temor. Pues aunque saben que Kuma perderá su voluntad, no les es suficiente y le piden a Vegapunk que le instale un dispositivo de autodestrucción. Vegapunk no puede creerlo y por más que intenta disuadir a Saturn, este tiene una respuesta negativa para todo. Y hasta lo regaña por insolente, pues solo es un científico contratado, no debería estar cuestionándolo. Vegapunk aún así intenta negociar. Propone que en compensación por dicho dispositivo, donde ya ellos tendrán total control sobre la vida de Kuma, se le deje conservar una mínima parte de su voluntad, con un dispositivo que inventó donde se puede alternar entre personalidades. Con ello él podría seguir siendo el Kuma de siempre, pero cuando lo ocuparan como un arma, pues ya tendrían totalmente el control sobre él. Pero Saturn, inflexible, se niega tajantemente. No puede dejarle ni pizca de voluntad y todavía le advierte que él también es un científico, por tanto no podrá engañarlo. Vegapunk le grita: pero entonces Kuma y Bonnie nunca podrán reencontrarse. Saturn cuelga. Así pues, el momento decisivo está por llegar. Vegapunk, pensativo, se dirige a cumplir su misión al cuarto donde está Kuma. Pero nada más al entrar, Kuma le agradece por haber tratado de abogar por él. Vegapunk se sorprende, se suponía que no pudiera escuchar esa conversación. Kuma sonríe y le dice: pues ¿quién me instaló un oído sobrehumano? Y así, tratando de mantener una actitud relajada a ambos, Vegapunk le dice que ha llegado el momento de que pierda su voluntad. Y mientras está en ello, le comunica que cree que su primera misión como cyborg será contra los piratas de Barba Blanca, en la guerra que está a punto de estallar en Marineford. Entonces Kuma le pide un último favor a Vegapunk. Quiere que después de eso le programe una misión: proteger el barco de los sombreros de paja hasta que ellos puedan reencontrarse de nuevo. Pues quiere asegurarse de que el grupo del Guerrero de la Liberación logre llegar con vida al menos al Nuevo Mundo. Vegapunk no puede evitar notar la ironía de la situación. Un revolucionario apostándolo todo por un grupo de piratas. Como parte del acuerdo, Kuma extrae sus recuerdos, pues Vegapunk quiere estudiarlos. Aunque estos se desvanecerán al ser tocados, Vegapunk le dice que no se preocupe, que él tiene una manera de estudiarlos sin tocarlos. Así pues, Kuma crea una copia de toda su vida en una burbuja de huella. Y Vegapunk, ya decidido, menciona: bien, vamos a ello. Esto es solo un proceso clínico. Soy un científico. Palabras que claramente las menciona solo para hacerse sentir un poco menos mal. Kuma se prepara para la despedida con una sonrisa, una completa muestra de fortaleza y resiliencia, y observa la huella de sus recuerdos mientras dice: esta es mi vida. Me pregunto cuánta gente habré incomodado. A lo que Vegapunk responde: ¿incomodar? Sí, ciertamente vivir es incomodar a otros. No saben cuánto amé esta frase. ¿Alguna vez has ido contra la corriente? Vámonos a un ejemplo simple que si estás viendo este video seguramente te puedes identificar. Las veces que te han criticado por tal vez mirar anime, leer manga. Sobre todo en este lado del mundo, que aunque vivimos en un mundo globalizado, sigue habiendo personas ajenas a estas cosas. A partir de ahora, cada vez que alguien te critique solo por hacer lo que te gusta, recuerda: vivir es incomodar a otros. Tú estás viviendo, gozando, disfrutando, y a ellos simplemente les va a tocar soportar. Y aquí empieza una secuencia que quedará para la posteridad como una de las adaptaciones más hermosas en el mundo del anime. La manera en que nos muestran la vida de Kuma antes de perder su voluntad.
entrelazada con su convicción de que si existe alguien cercano a Nika, ese es Luffy. El hombre que él está seguro liberará al mundo de la injusticia del sistema. Dicen que en momentos extremos uno ve pasar su vida en un instante. Así nos lo mostraron. Un compendio visual de memorias, afectos, pérdidas y alegría. La esencia misma de una existencia. Recreado en una animación de estilo antiguo, tanto en dibujos como de la pantalla en donde nos lo muestran, que no hacía más que acentuar la melancolía y la nostalgia de esos instantes. El resultado en conjunto fue de una belleza poética sublime. Y el cierre, Dios mío, solo de recordarlo. Vegapunk ahogado en llanto por lo que está a punto de hacer. A pesar de sus súplicas, acepta la cruel encomienda con resignación. Y cuando al fin agarra el valor para terminar con la acción, verlo quebrado de rodillas, inundado en lágrimas, es sin duda este momento un punto de inflexión importantísimo para este científico, que daría pie a lo que haría más adelante. En este momento al hombre de ciencia su humanidad lo rebasó. Cada frame de la secuencia de la vida de Kuma es oro puro, humanidad y dolor musicalizado de una forma perfecta donde cada nota, cada instrumento eleva aún más todas las escenas y nos regala una oda a la vida misma. Terminamos el capítulo con una Bonnie llorando aún más que Vegapunk al enterarse de absolutamente toda la verdad. Es demasiado intenso para procesar, aún más cuando piensas que en ese momento era solo una niña de 12 años, enterándose no solo de la infancia tan dura de su padre, de la trágica historia de él con su madre y de todo el sacrificio al que se vio sometido emocional y físicamente, todo en pos de su bienestar. Y aunque Bonnie nos la pusieron llorando sin sonido, en esa parte curiosamente yo sí escuchaba a alguien llorar muy fuerte. ¿No te pasó? Sin duda el anime ha adaptado esta parte del manga con una maestría absoluta. Muchas gracias por todo, Toei Animation, y por supuesto, gracias por regalarnos esta maravillosa historia a nuestro querido Odachi. Quiero tomar un momento para agradecer a nuestros miembros del canal: Gerardo Silva, Noé Aguilar, Esteban Varas, Isaac Adler, Luis Quijada, Tono, Edgardo Sánchez, Jaime Bernal, Carlos SM, Martín Calist, Pablo Carrizo, Mario Corado, Esgeciel, Leonardo Ferreira, Jacer Soto, Eduardo Espinosa, Anenimus, Fili Santillán, RBN Robin, Andrés Gámez, Juan Zamora, Sferta y Leonardo Sánchez. Bienvenidos y gracias por tu apoyo. Si tú también quieres acceder a contenido exclusivo a la vez que me apoyas, únete a las membresías del canal.